Yo, en primer lugar, creo que el Apocalipsis, como los libros sagrados, deben ser leídos literalmente. El elemento literal es el elemento básico de cualquier interpretación. Que luego ese elemento no es el elemento único y que ese elemento debe, y que el elemento literal, es decir, la lectura, debe hacerse en función del género literario de lo que se lee, eso es evidente. Pero Divino Aflante Spiritu, Pío XII, con gran claridad, dio las reglas sobre la interpretación de la Escritura, que no es la del alegorismo. Antes primero las dio San Agustín, por cierto. Primero. Yo me estaba refiriendo a un texto magisterial reciente. Primero. Segundo, creo que esa lectura literal que debe hacerse complementada con la simbólica no debe prescindir del reconocimiento de que los símbolos tienen su importancia. Lo dice Castellani en su libro verdaderamente extraordinario y en este punto singularmente atractivo, de que los símbolos no hay que buscar una explicación a cada uno de los detalles del símbolo. Que eso, es lo que hace perderse al lector. Pero que el símbolo en su conjunto debe ser leído y debe ser interpretado a partir de la literalidad, sobre eso no cabe duda. Y esto sobre la base del tipo y del antitipo, que es la clave. Es decir, la profecía como género no es una historia, no es una crónica anticipada. Pero, sobre esto no hay duda, pero entre las claves del género profético está que se describen acontecimientos presentes, pero que tienen una plurisignificación que permite su lectura a lo largo del tiempo, en otras ocasiones, y singularmente un significado escatológico con el fin de los tiempos. Sí, digamos, de tal manera como en el discurso escatológico de Jesús, él anuncia la destrucción del templo de Jerusalén, que es el tipo del antitipo, que sería el fin de los tiempos. Y esto nos serviría también para el mensaje a las 7 iglesias, que don José Carlos ha interpretado en términos relativamente, excesivamente espirituales. Hay una moral, lectura moral o espiritual. Pero desde mi modesto punto de vista, si nosotros aplicamos el tipo y el antitipo también al mensaje a las 7 iglesias, nos encontramos con mucho más. Nos encontramos, y me van a permitir que ponga un solo ejemplo de provocativo, que es el de lo que dice el ángel a la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, y a la quinta, la de Sardes o Sardis, que es la tradición, el elemento, y no os arrojo otra carga, dice en el mensaje a Tiatira, tened lo que mantened lo que tenéis, y tenedlo fuerte. Pero en la quinta, en Sardis, lo dice de nuevo, conservadlo, aunque seáis conscientes que está llamado a perecer. Es decir, la tradición de la Iglesia en todos sus elementos, y la tradición, digamos, ligada a la Iglesia. Ahí está el poder temporal del Papa, ahí está el Vaticano, ahí está la monarquía cristiana, ahí está la liturgia, antes de que la hubieran liquidado. Bueno, entonces, todo esto creo que debe ser tenido presente cuando se hace una lectura del asunto. Y para que nadie se vaya de rositas, ahora tengo algo también para don David. Yo he leído con gran entusiasmo, he releído con gran entusiasmo el libro de Castellani que has reeditado y prologado. Yo lo había leído hace 30 años, cuando no tenía 20 todavía, y me dejó una impresión que ahora ha quedado reforzada, tras haber leído en ese tiempo los papeles de Benjamín Benavides o Cristo vuelve o no vuelve, es decir, las tres piezas de la obra escatológica o eschatológica, como dice él, para huir de la confusión entre los excrementos y el fin de los tiempos, de las ultimidades de Castellani. Yo quisiera, para no repetir cosas que ha dicho María Cárcava, hacer una interpretación conforme con lo que en general procede de los padres antiguos y también de autoridades recientes, contemporáneas, de la significación de esas dos bestias. ¿Qué significa la bestia o la fiera, como prefiere decir Castellani, que sale del mar, y qué significa la bestia o la fiera que viene de la tierra? En cuanto a la bestia que sale del mar, siempre se ha identificado en la escritura el mar como el terreno de lo político, de tal manera que del orden temporal, de tal manera que la bestia que sale del mar tendría que ver, o la fiera que sale del mar tendría que ver con una realidad política. Que esta realidad política ha sido identificada, pienso en una autoridad como el padre Bover de la Compañía de Jesús, ha sido identificada como la potestad antiteocrática,
en realidad, como, digamos, la potestad política anticristiana, profundamente anticristiana, mientras que en cuanto a la segunda bestia, la segunda fiera, a la que viene de la tierra, interpretando la tierra en el sentido del orden espiritual, ha sido interpretado y concebido como el pseudoprofeta. Yo aquí, si me voy y tengo tentaciones a la interpretación de Lacunza, el gran jesuita español, nacido en Chile a mediados del 18, posteriormente con la disolución de la Compañía de Jesús, exiliado, que muere en el norte de Italia en 1801 y cuya obra el traidor Belgrano edita en 1816 en Londres, él interpreta que la bestia de la tierra es el sacerdocio envilecido y destruido por su mundanización y por su sometimiento a la potestad de la bestia que viene del mar. De tal manera la bestia que viene del mar, que le identifica con la masonería. Sí, la identifica con la masonería y con el filosofismo, pero en realidad yo creo que eso hay que interpretarlo, lo ha dicho María Cárcava extraordinariamente bien, con el catejon. Es decir, ese obstáculo que tiene que ser levantado, y en esto la interpretación de los padres es que es unánime siempre, es que es el Imperio Romano, hasta el punto de que cuando los protestantes pretenden que el anticristo sea el Papa y sea Roma, todos los teólogos del periodo, hasta los antimilenaristas como Cornelio Alápide, Suárez, todos insisten en que es que el Imperio Romano todavía existe, y solo cuando el Imperio Romano caiga será el tiempo del anticristo, ante lo cual los protestantes quedan sin argumentación. De tal manera que esto es muy importante, el significado que tiene del imperio. Pero ¿Y ahora el Imperio Romano ¿el ha Imperio caído? Romano cuál es? Claro, nosotros podríamos Esa es la gran pregunta. El padre Orlandis, también de la Compañía de Jesús, decía que el Imperio Romano había caído en 1806, cuando Napoleón obligó al emperador a desposeerse del título y a quedarse como simple emperador de Austria-Hungría, que era una porquería, vamos, una provincia. Eso ya no era el imperio. Bueno, sí, se puede considerar que el imperio lo que pasa es que hay una cosa muy profunda y muy interesante, que es que esto advera y avala el significado que tienen los padres y en los teólogos medievales y en los teólogos barrocos, el significado. Y es que, sobre todo en los primeros, cuando estaban sufriendo la persecución de Roma, cuando Roma era Babilonia, en ese momento Roma era también el orden, era el catejon. Esto es misterioso y es profundísimo, y yo creo que esto avala la seriedad de esta tesis, que ya digo ha sido compartida unánimemente. Bueno, yo diría, esta es la gran pregunta. ¿Subsiste el Imperio Romano? ¿Podemos pensar que ha muerto en 1806? ¿Podemos pensar que subsiste en tanto en cuanto los estados modernos han mantenido un principio de orden en ocasión contra ellos? No podríamos decir que el Estado moderno, lo digo porque Carl Schmitt, el famoso jurista alemán, lanza esta hipótesis de que el Estado moderno de algún modo pudiera constituir una sustitución del catejon o una prolongación del catejon, lo cual sería misterioso también, porque igual que el Estado moderno nació en realidad contra la cristiandad, en estos momentos podríamos considerar que de alguna manera es algo que detiene el desorden. Pero podría ser de esa forma misteriosa, aquella Roma que perseguía cruelmente a los primeros cristianos, sin embargo, era el obstáculo que impedía el advenimiento del anticristo. Podríamos hoy pensar que la Unión Europea, que es un organismo anticristiano, sin embargo, de forma misteriosa, también lo está reteniendo. Bajo ningún concepto. Porque lo que retendría en ese caso el principio del orden serían lo que quedan de los estados, cuya abducción por la Unión Europea sería un argumento más en favor del... Yo quería, ya para lanzar la bomba, yo diría, para resumir y luego hacer un par de comentarios, pero para resumir, la bestia que sale del mar, el anticristo, es la destrucción de toda autoridad, la potestad política antiteocrática, es decir, la democracia. Y la bestia de la tierra es el sacerdocio y la religión prostituida, es decir, el modernismo, que San Pío X, en Pascendi Dominici Egregis, en 1907, dijo que era el sumidero, la síntesis de todas las herejías. Dicho esto, me gustaría hacer un apunte en relación con el asunto del Islam. Dicho esto, que es como casi nada... en passant. Dicho esto, quisiera hacer... Yo tengo prisa. Quisiera hacer un comentario en relación con el tema del Islam. El Islam, los intérpretes del Apocalipsis, muchos de ellos han entendido que el Islam estaba comprendido
en la segunda trompeta, que es donde están las herejías, la historia de las herejías, y estaría en la segunda. Sí, habría que decirle a nuestros Al igual espectadores que en la profecía de Daniel también se ha encontrado en el oso, es decir, en la segunda de las bestias de las que antes hablábamos con Gavino. Pero leyendo a Castellani, y no precisamente este libro del Apocalipsis, sino otro, encontré una cita del conde de Mestre verdaderamente interesantísima, que luego he visto en otros elementos de Donoso Cortés, y que son muy interesantes. Cuando dice el conde de Mestre que el protestantismo vuelto sociniano, es decir, negador de la divinidad de Cristo, como este reformador italiano, se convierte en un maometismo. Yo nunca digo islam ni digo musulmán, porque no les reconozco que son fieles. Para mí son infieles, los fieles somos nosotros, claro está. Por eso digo maometanos, es decir, secuaces de la secta de Mahoma. Y solo algunos. Secuaces de la secta de Mahoma. Pues, y esto es muy cierto. Lo que pasa es que esto que veía Castellani, que veía de Mestre, tenía que ver con un maometismo, y aquí tiene razón don José Carlos, me parece, que no es el que hoy vemos. Hoy vemos una efigie, una faz de este maometismo que es diferente, pero que en realidad en sus tendencias profundas histórico-culturales y pseudo-religiosas, porque no hay verdadera religión, el maometismo es una especie de traslación del error judío. Por la carnalidad. Es que el padre Théry, un dominico portentoso, amigo de Gilson, que publicó 4 volúmenes con seudónimo Hannah Zacarías, por temor por temor, pues que se llama El Islam, sus verdaderos orígenes, viene a decir, y es la síntesis de varios miles de páginas, que yo me atrevo a decir aquí con cierta desenvoltura y sanfasón, que el maometismo no es otra cosa que el judaísmo explicado a los árabes. Bueno, pues el error judío, con todas sus implicaciones, se encuentra en el protestantismo, ese protestantismo vuelto sociniano. Y más aún, si nosotros viéramos las tendencias, repito, histórico-culturales de un país como los Estados Unidos de Norteamérica, encontraríamos que son un maometismo difuso. Esto es más difícil de verlo hoy. Precisamente por la falta. Claro que quiero entrar, pero es que no podría dejar de hacer una referencia a una cosa que ha hecho Gavino, y es la introducción del Ven Señor Jesús después de la consagración en la Misa Nueva. No puede ser más desafortunada, porque no es el momento escatológico, es el momento de la presencia real. Y la introducción de esa expresión, no quiero pensar, pero desde luego permite la confusión de que no estamos hablando y reconociendo la presencia real. Crea confusión en ese momento, no digo en otro. Puede subrayarse más. Sí, sobre todo acompañado con otros rasgos lamentables de la Misa Nueva. Bueno, dicho esto, no estamos hablando de eso. Vamos al tema del milenio, el capítulo 20 del Apocalipsis. Hablemos. Claro, el problema del milenarismo es un problema muy complejo, pero sobre todo es un problema nominal. Es decir, tras estudiarlo, y creo que he dedicado alguna hora al asunto, me ha dado la impresión de que en buena parte el problema tenía una componente nominalista. Esto es lo que el padre Orlandis, de la Compañía de Jesús, le aconsejaba a su sobrino, el padre Rovira, de la Compañía de Jesús, mártir in odium fidei et in aberratio ecclesiae, el año 1936, cuando procedía en la Gregoriana a redactar su famoso estudio sobre el reino de Cristo consumado en la tierra. Evita el término milenarismo, pero el padre Orlandis había sido acusado de milenarista por las autoridades de la Compañía de Jesús de su época. ¿Por qué? Y por eso digo que está habría que decirle a nuestros espectadores menos versados. ¿En qué consiste el milenarismo? Claro, el milenarismo espiritual no es herético. Claro, hay que distinguir entre el milenarismo craso, carnal o quiliástico, que de todos los modos he hablado. O judaizante. Que es judaizante, efectivamente, y que consiste en una visión carnal. Cristo, en los 2 secretos del Santo Oficio del año 40 y del año 44, utilizan 42 y 44, utilizan el del 40 solamente para Hispanoamérica, utiliza el término corporaliter y luego visibiliter, es decir, corporalmente y visiblemente, ¿no? Claro, que Cristo va a venir a reinar y con los santos, y van a resucitar, y se van a casar, y van a gobernar, y la tierra manará leche y miel, es decir, una visión carnal de la promesa del reino. Luego está el milenarismo espiritual o atenuado, que no ha sido condenado, ha sido desaconsejada su enseñanza.
Pero incluso cuando uno ve los términos de lo que está desaconsejado, una buena parte de las cosas que se podrían considerar milenaristas no están comprendidas. Es decir, la consumación del reino de Cristo en la tierra, esa edad de plenitud de la Iglesia y del mundo que ha de llegar, que no se corresponde al pasado, que no cabe una lectura alegórica del capítulo 20, eso está por venir. Y esa es la recapitulación de todas las cosas en Cristo, y eso es el instaurare omnia in Cristo de San Pío X, y eso es que no puede haber paz sino en el reino de Cristo, el lema de Pío XI, todo ese conjunto de cosas. Frente a esto está la inmanentización, la carnalización y la desnaturalización del reino de Cristo en el modernismo, en el progresismo, en toda lo que es la ideología hegeliana. Por primera vez voy a citar a un jesuita críticamente, Teilhard de Chardin, de la Compañía de Jesús, diciendo que de alguna manera hay un punto omega de la evolución en el que el hombre y la humanidad va a ir creciendo, va a ir madurando, y que eso es el reino de Cristo, ese punto final de la evolución. Pero eso no lo pone dentro de la historia. ¿Perdón? Pero eso no lo pone Teilhard dentro de la historia. No, al contrario. Es verdad que Teilhard lo pone de una manera alegórica. Porque es una convergencia, porque ¿no? Teilhard es un escritor, un poeta de novelas baratas.